felicituta amawta yapayaykichikpaq. Kay suma tardepim ñuqayku kay grupo 3 malla curricular Cátedra Vallejo presentasaqku kay proyecto de emprendimiento cultural que hamu kay obramanta César Vallejos el Tuxteno. Ñuqayku kaniku Almerco Shirley, Amaro Angelo, Domínguez Fernández, Flores Anthony, Cerneque Gerson, Vivanco Elizabeth y Kairima Musca, Kichik Stephanie Mesa. Todos conocemos a la figura del gran poeta y narrador peruano. Es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Por otro lado, es conocido en las más altas cumbres de la literatura universal y la expresión poética del Perú, César Vallejo. ¿Pero alguna vez has pensado qué piensa César Vallejo acerca de la injusticia laboral con los indígenas? Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Don Francisco de Paula Vallejo Benítez, padre de César Vallejo, fue un hombre que ejercía como tramitador de asuntos judiciales en Santiago de Chuco, donde fue reconocido como la persona idónea para resolver los desacuerdos en los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer afectiva y dedicada a la crianza de sus 12 hijos que tuvo dentro de su matrimonio. Su abuelo paterno, José Rufo Vallejo, fue sacerdote mercedario de España. Por el lado materno, el poeta Vallejo también contó con el legado devoto de su abuelo, Sebastián Baltasar de Mendoza, quien fue un religioso español que emigró a Perú. De pequeño estudió en el Centro Escolar número 127, en el mismo pueblo de Santiago de Chuco, y culminó sus estudios secundarios en el Colegio Nicolás de Huamachuco. En el año 1909, sus estudios universitarios los inició en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero los dejó por problemas económicos, así que en 1911 retomó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina, pero pronto otra vez los abandonó. En 1913 nuevamente retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo, a estudiar en la Facultad de Letras, y en 1915 consigue su grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Ese mismo año trabaja como maestro de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría. Alegría menciona en su testimonio que a Vallejo le agradaba hacerlos relatar historias, dialogar acerca de las cosas intrascendentes que veían a diario. Meditando entendió que le agradaba observar la vida a través de la mirada transparente de los pequeños, y asombraba con secretos fuentes de poesía en su estilo lleno de metáforas. Él intentaba sacar a relucir sus capacidades de crear y observar. Siempre se interesaba de los relatos que hacía a menudo sobre las peleas de las aves de corral, y cuando guardaba silencio le hacía preguntas. Fue en agosto de 1918 donde nuestro poeta y escritor pasó por un momento oscuro que lo marcó mucho en su vida, la muerte de su madre. El dolor profundo de no poder ir a visitarla fue una tragedia para él. Vemos que Vallejo la recuerda como una persona dulce, dedicada, amorosa y hermosa. Por ello, le dedica muchos versos y estrofas. Tiempo después, vemos cómo el escritor es encarcelado injustamente porque fue involucrado en un accidente en Santiago de Chuco. Luego de haber atravesado una vida llena de sufrimiento en el Perú, toma la decisión de ir a la ciudad de París, Francia. Es ahí
cuando conoce a su amada Georgette Philippard, que lo acompañaría y formaría parte indispensable en su vida. ¿En qué se inspira el autor para escribir la obra y cuándo y dónde fue publicada la obra? Esta obra se encuentra inspirada en una pequeña experiencia vivida de César Vallejo, en un centro minero situado en Quirubilca, la cual lo hace ver una parte de la realidad llena de explotación, tristeza, amargura, las cuales son generados por los grupos mineros. La obra fue publicada por primera vez en marzo del año 1931 por la editorial Zenit en la colección La novela proletaria. Luego de 26 años, la obra llega a ser reeditada y publicada con el título de Tungsteno por la editora Mejía Vaca en el año 1957. La obra llega a ser agregada de una recopilación de escritos de César Vallejo, publicada en el año 1967, la cual lleva por nombre César Vallejo, novelas y cuentos completos, bajo la supervisión de la esposa de Vallejo. ¿De qué trata la obra escrita por Vallejo? La obra del Tungsteno nos relata las injusticias y arbitrariedad cometidas por la empresa estadounidense Mining Society hacia los pobladores de zonas andinas, Quirubilca, Colca y grupos indígenas. Estos grupos o estamentos sociales son concebidos en la obra como los opresores y los oprimidos, haciendo que los oprimidos busquen rebelarse contra los malvados oligarcas peruanos y los gringos estadounidenses. Dado a conocer con mucha relevancia a nuestro escritor y poeta del Perú, César Abraham Vallejo, conocido como una figura de mayor relieve dentro del vanguardismo hispano, que pudo experimentar con los límites de la lengua española, haciendo que vibrara y hablara como nunca antes había hablado y vibrado. Resolver las dudas sobre su pensar en las grandes diferencias culturales y sociales entre los distintos países. La obra El Tungsteno nos da la reflexión de ser honestos y no abusar del prójimo, ya que estos valores se han perdido hoy en día, donde cada quien vela por sus intereses propios y prioriza sus beneficios sobre los demás, sin importarle el daño que ocasionan nuestras acciones. Asimismo, nos habla mucho de la desigualdad social, que es una problemática que siempre ha aquejado al Perú y de la cual nos encontramos estancados hace muchos años. Es una problemática que distingue las clases sociales y por lo cual se produce un abuso por parte de las personas y o empresas hacia sus trabajadores o grupos más pobres. Podemos decir que debemos tomar conciencia para poder crecer como personas y poder aportar para el desarrollo de nuestro país, respetando los derechos de los demás, ya que todos somos iguales sin distinción de sexo, género, color de piel, ni religión, o por el estatus social económico. En la actualidad la injusticia, el abuso, la explotación sigue existiendo. Estas personas que se aprovechan de los trabajadores, de las personas que no tienen conocimiento sobre sus derechos, personas que trabajan con el sudor de su frente y buscan salir adelante día a día. El trabajador peruano, con el pasar del tiempo, se está dando cuenta que son capaces de reconocer que es bueno para nosotros y que no, y capaz de defendernos y ayudarnos entre nosotros si alguno de nosotros está pasando por una injusticia. Y muy pronto, yo sé que estaremos viviendo en un país democrático y equitativo. Universidad Continental, la especialidad laboral y penalista. Abogado, gracias por la entrevista y empezamos con la ronda de preguntas. ¿Qué opina usted sobre el abuso laboral? Bueno, buenas noches a todos y a todos tus compañeros, Carmen.
Bueno, mi nombre es, como mencionaste, es Anthony Enzo Portugués Ayón, abogado de la Universidad Continental. Actualmente laboro en M&R Asociados y Abogados. A la vez también trabajo como abogado para la empresa Grupo Santa Elena S.A. Bueno, en acorde a tu pregunta, que es el acoso laboral o abuso laboral es lo mismo, eh, ¿qué opino? Pues que el empleador no directamente debería abusar de su trabajador, que muchas veces, como un ejemplo, es de que a veces le da un cierto horario de trabajo, lo que normalmente son 8 horas, a veces lo da 12 horas o hasta un poco más, sin ninguna retribución, ¿no? Económica o sea emocional. ¿Y usted cree que para un practicante las 8 horas debe ser viable? Tiene sus dos motivos. Una parte de las 8 horas no son exigibles porque la universidad y junto con el empleador se ponen de acuerdo de que deben de tener un cierto límite de horas a la semana. No le piden trabajar 8 horas, pero sí ya corre por parte del practicante querer aprender un poco más y quedarse un par de horas más, bueno, pues es acorde al practicante o el estudiante. Exacto. Entonces, y una empresa, IRL, mayormente los horarios son establecidos de un trabajador, pero en este caso se podría decir que pasa el horario, o sea, pasan de las 12 horas. Ya, en este caso ya es un trabajador, ya es un empleado de una empresa, ya Claro. sea IRL o SAC o distintos modos. En este caso sí, si excede sus 8 horas, porque normalmente está regularizado que cada empleado, trabajador, deba trabajar solamente sus 8 horas laborables. Si excede a las 12, se le tiene que retribuir sus horas extras. Pero en este caso, que no se le retribuya eh, y el empleador no le quiera pagar, quiera o no quiera, el trabajador exija su pago porque son horas trabajadas, horas pagadas, Claro. eh, allí es donde se puede intervenir el famoso SUNAFIL, donde el SUNAFIL se va a encargar de sancionar a ese empleador, ya sea microemprendedor, mediano o gran empresa. Bueno, ¿Cuáles son las cantidades de multas que tiene que pagar la empresa a la entidad SUNAFIL? bueno, Claramente. buena tu pregunta. Mira, en lo que es a la pequeña empresa, que es microempresa, la multa que debería pagar depende si no tengo el monto exacto, pero es desde 900 hasta 1500, si no me equivoco. A la mediana, y claro, la mediana empresa es de 3000 soles hasta 8000, si no me equivoco, igual. Y la grande empresa es de 9000 soles hasta 118.000. Sí, abogado, yo tengo conocimiento de que hay entidades y algunas leyes que protegen al trabajador cuando estas cosas pasan, pero en algunas ocasiones quizás se ha visto que no hay, bueno, no se reportan muchos estos problemas. Y el motivo no es por lo que, o sea, no pasa usualmente, sino que algunas veces los trabajadores mismos callan por miedo a perder su trabajo o simplemente son amenazados. Claro, Esto se da usualmente, ¿verdad? es muy concurrente o usual que el trabajador evite denunciar, bueno, por miedo, mayormente por miedo a que lo despidan. Porque como si ustedes sabrán, todos si no trabajamos no comemos. En este caso, si ese trabajador
tiene una familia que mantener, simplemente se aguanta el orgullo y sigue trabajando, así les exploten, como dice vulgarmente o criolladamente, le exploten laboralmente, él tiene que continuar, porque tiene que llevar prácticamente el pan a su casa, pero lo que no debería hacer. Lo que debería hacer es denunciarlo. Hay muchos, así como yo, hay muchos abogados laboristas de oficio y no es necesariamente irse ante un abogado privado para poder acercarse y denunciarlo y que lo pongan su multa, aparte que le pongan su multa, le paguen todo el tiempo que han, bueno, las horas extra que tienen que pagarlo, pero ¿Y qué ley le Abogado, ampara al trabajador? Disculpa. la 2742, si no me equivoco, es la ley que regula y sanciona a los empleadores. Esa ley también, aparte de sancionar, también está regularizada sobre lo que es el acoso sexual laboral. No hay que confundir sobre el acoso laboral, digo, el acoso sexual, que es muy aparte, pero en este caso es el acoso sexual laboral. Me podría explayar mucho más ahí en eso, pero ya se va separando un poco, ¿no? Pero para hacerle bien concreto, es donde el empleador, no directamente, pero simplemente con tocamientos en el hombro, diciéndole palabras que es muy bonita o muy sexy, ya se va directo a lo que es el acoso sexual laboral. Y eso está regularizado en la norma 27442. sí, abogado. Bueno, frente a esta pandemia, dentro de la virtualidad, ¿no? ¿Qué tan dificultoso o de qué manera es que se han llevado estos casos de abuso laboral? Bueno, está buena tu pregunta. Mira, desde que se fundó la SUNAFIL, anteriormente desde el 2016, no había una entidad que regulaba esto. Desde el 2016 que se fundó, si no me equivoco, fue el 4 de abril del 2016, se fundó la SUNAFIL, empezaron trabajadores a empezar a pedir que la SUNAFIL sancione a su empleador. ¿Por qué motivo? Porque trabajaban 12 horas en la cual el empleador solamente lo figuraba en su boleta de pago 8 horas y no les pagaba las 4 horas durante años de trabajo. Y es allí donde se empezó también a lo que son los abogados laboristas. ¿Por qué? Porque se especializaban específicamente en ello para poder hacer que la empresa les paguen. Además de que simplemente se cumpla con el rol de las 8 horas. Es allí donde la SUNAFIL constantemente, si un trabajador va a la SUNAFIL y dice, mi empresa está abusando de mí porque me está dando más horas de lo que no debo y quisiera que lo supervisen. La SUNAFIL va a la empresa, lo supervisa y le dice, es que quiero que me pases todo el rol o tu libro contable de tu empresa y específicamente quiero saber de un trabajador cómo está su control de pago. Es allí donde viene la empresa, va a ver las irregularidades y le va a sancionar. Claro. Sí, como le digo, si es una gran empresa, le va a sancionar, no es una cantidad pequeña, es una cantidad de 118,000 soles. Les va a doler a pesar de eso. Pero es de allí donde el empleador tiene que, pues, denunciar. Cuando digo, el trabajador tiene que denunciar, pues, ¿no? Claro. Sabemos que el abuso laboral es un problema que se viene dando desde tiempos atrás. Ya prácticamente es un problema psicosocial. Partiendo de ello, desde su punto de vista personal y profesional, ¿cuál sería la mejor forma de erradicar esta problemática? Ya. Desde mi punto de vista, el trabajador no debe de temer a su jefe, ¿no? Bueno, a su empleador.
no debe tener el miedo de denunciarlo, ya que más bien el que debe tener el miedo, el temor, es en el empleador, porque muchas veces el empleador es un gerente, es un trabajador más, no es el dueño. Y el empleador sin su trabajador no es nada. Si todos los trabajadores se ponen, como dicen, huelga, el empleador es el que pierde. Y mi recomendación mía sería que no tenga el temor, se acerque, denuncie, o sea, para que le sancionen, para que así el empleador tome conciencia de no abusar, porque eres un trabajador más. Es como si él mismo le hicieran el acoso laboral o el abuso laboral, pues, ¿no? Señor abogado, ¿usted ha presenciado el tema de abuso laboral o el acoso sexual? Bueno, si he presenciado, lo he pasado. Antes de llegar a ser un abogado, pasé a ser un trabajador. Fui en un entonces un inspector de empresas privadas, donde, como le digo, en el 2016 recién se regularizó las sanciones que es la SUNAFIL. Antes de ello no había una entidad donde quejarse. Yo trabajaba mis 12 horas laborables. Yo no tenía ni conocimiento de que eran 8. Y cuando llegó el 2016, me instruí en esa parte. Tomé por la carrera de Derecho para poder ver más a fondo y me di con la sorpresa que estaban abusando laboralmente de mí, bueno, porque me estaban otorgando un sueldo de 8 horas, lo cual yo trabajaba de 12 horas a más, hasta yo te llegué a trabajar hasta 48 horas corridas, lo cual solamente me pagaban 8. Es por ello donde yo mismo, al instruirme más, terminar mi carrera, yo mismo hace un año acabo de denunciar a mi propia empresa y lo acabo de ganar. Y también he presenciado el acoso laboral, con el mismo caso de que la empresa no pagaba a su empleador. Mayormente ese es el caso. Y en base a lo que me manifiestas de si he presenciado un acoso sexual laboral, lo he llevado a un caso, pero no lo he presenciado, donde el empleador llamaba, como un ejemplo fácil para no irme explayarme tan fácil, es donde el jefe inmediato de ese área le mandaba constantemente mensajes diciéndole que le gusta, que ella es una mujer muy bonita, que le gustaría salir con ella. Le llamaba constantemente, a pesar de que la chica tenía una pareja. Eso ya se manifiesta como un acoso laboral sexual. ¿Y cómo se debía responder a la situación de acoso laboral, acoso sexual laboral? Bueno, ¿cómo se debería responder? En cada empresa hay recursos humanos. La primera parte, el primer paso es irse a recursos humanos y que recursos humanos se encargue de sancionar o ver o prever de que esto no suceda. Y si hay unas pruebas que son mensajes o llamadas, porque ahora hay hasta WhatsApp, se toma una captura de pantalla y se lo guarda, bueno. Es un medio probatorio para entregar a recursos humanos y recursos humanos llaman la atención y el recursos humanos mismo iniciar un proceso judicial penal. Porque el acoso laboral es penal. Está penado. Muchas gracias, abogado, sí, por brindarnos esta pequeña entrevista. De alguna u otra manera nos ha permitido aclarar ciertas dudas, ¿no? Nuestras interrogantes. Le agradecemos de antemano a nombre de todos mis compañeros y de la Universidad César Vallejo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y éxitos en su carrera. Gracias, abogado. Buenas noches. El tungsteno es una obra indigenista de protesta social contra la explotación de los indios por la empresa minera americana y por lo consecuente muestra la necesidad de la revolución. La idea que se maneja es la liberación de la explotación por medio de la organización y la lucha. En la actualidad se sigue dando casos de explotación minera. Tenemos
Un claro ejemplo que vendría a ser La Rinconada. Es una ciudad en lo más alejado de Puno, donde ahí se practica la minería informal. Ahí los trabajadores son exigidos a trabajar arduamente por conseguir unas cuantas monedas de soles. Dicho caso es una realidad que se vive y a su vez es un llamado de atención para la sociedad, porque la desigualdad, la explotación, es un problema muy grave que vivimos hoy en día. El autor, junto con el libro, nos deja un gran valor, el valor de la igualdad. Nadie es mejor que nadie. Todos tenemos los mismos derechos y no tenemos que faltar el respeto, no tenemos que creernos superiores. Todos somos hermanos, todos somos peruanos.